Hola, mi nombre es Rocío Quesada, trabajo en la Unidad de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad de la Oficina de Equidad e Inclusión. En esta cápsula vamos a conversar brevemente sobre el diseño universal para el aprendizaje. Voy a exponer brevemente de qué se trata este tema. Para comenzar, es importante mencionar que cuando hablamos del diseño universal, estamos hablando de un diseño que está pensado para todas las personas, en su diversidad. Este diseño de los dispositivos o de los servicios es el que nos permite como personas acceder, por ejemplo, a un edificio o nos permite acceder a la educación, participar de las actividades e involucrarnos en ellas. Por lo tanto, es importante comprenderlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a participar de actividades educativas, de salud, em, de los, civiles, etcétera. Entonces, es importante tener esa mirada para comprender cuando hablamos del diseño universal. Es más un término que ha sido más escuchado o ha aparecido en distintos artículos, es el diseño universal que proviene desde la arquitectura, en el que se plantean dos principios, la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. ¿Por qué lo consideramos este concepto dentro del diseño universal para el aprendizaje? Porque el diseño universal para el aprendizaje recoge los principios del diseño universal. Y como son comunes, cuando hablamos del diseño universal, estamos pensando que todas las personas, independiente de cuáles sean sus características, puedan acceder en igualdad de oportunidades al proceso educativo cuando pensamos en el diseño universal del aprendizaje. Y lo más importante es que cuando las cosas son diseñadas desde el diseño universal para el aprendizaje o el diseño universal en sí, mm, todas las personas son beneficiadas, no solamente un grupo específico. Eso es muy importante de considerar. Por ejemplo, aquí en la foto hay una foto donde aparece una rampa de fondo y un poco más cercano una escalera para acceder a algún lugar. Entonces, desde el diseño universal se piensa que la rampa puede ser utilizada tanto por personas usuarias de silla de ruedas, personas embarazadas, personas que necesitan cargar algún objeto más pesado y arrastrarlo hasta algún punto. Entonces, más específico al diseño universal del aprendizaje, lo que invita a este diseño es a que los currículos accesibles contemplen la diversidad de estudiantes dentro de las aulas. Cuando hablamos de currículos accesibles o currículum educativo, estamos haciendo referencia al plan de estudio, a los objetivos, a las metodologías de enseñanza, a las metodologías de evaluaciones. Y para complementar al origen del diseño universal del aprendizaje, este fue un enfoque que fue desarrollado por el CAST, que sus siglas están en inglés, pero es el Centro de Tecnología Especial Aplicada. El diseño universal del aprendizaje propone 3 principios de los cuales todas las personas deberíamos usarlos como referencia al momento de diseñar, por ejemplo, un programa académico o en el contexto educativo, ya sea cual sea la planificación. El primero es proporcionar múltiples formas de representación, que esto se refiere a que al qué del aprendizaje, cómo es perceptible la información, el contenido del aprendizaje. El segundo principio, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Esto pensado en el cómo del aprendizaje, cómo las personas eh, se involucran y cómo expresan su aprendizaje o sus habilidades estratégicas o organizativas que le permiten representar lo que ha aprendido. Y el tercer principio, proporcionar múltiples formas de implicación que tiene relación con qué tanto se involucran o se motivan las personas con el contenido, con el aprendizaje, con las metodologías, que es importante también considerar ese principio.
Y además, el diseño universal para el aprendizaje propone unas pautas propias de cada principio que también nos sirven como marco de referencia para aplicar cada uno de los principios en el diseño de algún programa curricular. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las múltiples formas de representación de la información o de los contenidos, es importante proporcionar diferentes opciones para percibir esta. Comúnmente la información se presenta de forma visual, em, de forma auditiva o de forma táctil, kinestésica. Entonces, cuando uno está haciendo una clase, por ejemplo, es importante ocupar la mayor, en la medida de lo posible o lo mayor posible de todos los medios de información. Además, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y símbolos, pensando en que en un aula pueden haber diversidad lingüística, por ejemplo, y es importante clarificar elementos propios de la cultura o elementos específicos de algún contenido en particular que necesite ser definido, y eso se puede utilizar a través de glosarios o definiciones previas, etcétera. Proporcionar opciones para la comprensión, que sería la tercera pauta. Eso hace referencia a que dentro de las metodologías o de enseñanza em, se ocupen organigramas, por ejemplo, o estructuras, esquemas, diferentes medios para que favorezcan la comprensión del contenido. Con el segundo principio, proporcionar múltiples formas de acción y expresión, se refiere el cómo del aprendizaje, ¿verdad? Y y por dónde me voy a por dónde la persona accede a este contenido. Por ejemplo, hay personas que requieren el uso de un computador periódicamente para estar en las clases, para tomar apuntes, por ejemplo, o para utilizar algún software en específico. Entonces, si es que uno proporciona diferentes medios físicos por donde puedan acceder al contenido, obviamente ahí estaríamos más en línea de lo que propone el diseño universal y que sería beneficioso tanto para personas en situación de discapacidad como para otras personas también. Por eso aparece una imagen ahí de un computador. También así, proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación. También muchas veces las metodologías de evaluaciones en el contexto universitario son solamente por medio escrito o medio oral, entonces la idea, pensándolo desde el diseño universal para el aprendizaje, es entregar diferentes medios para poder expresar lo aprendido. Por ejemplo, grabación de un video, de un podcast, de una ilustración, hacer una ilustración, etcétera, etcétera. La idea es entregar múltiples opciones, tanto para ello como para las funciones ejecutivas, también cómo se interactúa con el contenido y el material. Y el último principio, proporcionar múltiples formas de implicación, tiene que ver con cómo hacemos lo posible para captar el interés diverso entre todos los y las integrantes de un aula, opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y opciones para la autorregulación. Como ejemplos de estas pautas puede ser el constante feedback o generar espacios específicos de retroalimentación entre profesor, profesora y alumno, alumna. Opciones, o sea, de organizar el trabajo en base a metas pequeñas y que eso sea visible, compartido y pueda ser acompañado, o los espacios de tutoría entre pares, tutorías grupales, em, que tienen más relación con las dos últimas pautas. Entonces, ¿cómo partir aplicando el diseño universal para el aprendizaje? Que en teoría este diseño nos invita a pensar, como su definición le decía, el diseño para todos, el diseño para todas las personas que estén al interior de algún dispositivo educativo y que al final es estas modificaciones o este diseño que nosotros estamos haciendo
a partir de un pensamiento diverso, como contemplando todas las personas, nos permite beneficiarlas a todas y es fundamental para algunas también. Entonces, lo primero que se puede hacer es analizar los objetivos y estrategias de algún programa de una asignatura. Detenernos a pensar cómo está diseñado. Una vez de eso, empezamos a aplicar los 1, 2 o los 3 principios en base a ese análisis. Luego podemos realizar las modificaciones que creamos pertinentes para así contemplar o aplicar específicamente el principio que hayamos escogido o los principios que hayamos escogido. Luego es importante evaluar el impacto de la aplicación de esos principios y finalmente realizar los ajustes correspondientes para incorporar más pautas del diseño universal del aprendizaje. Y para finalizar, rescato nuevamente esta frase que es clave para comprender lo que nos transmite o lo que nos enseña el diseño universal para el aprendizaje, que lo esencial para algunas personas es bueno para todas. Finalmente dejo el correo de nuestra unidad en el caso de alguna consulta o comentario que ustedes quieran hacernos llegar, que es discapacidad@uchile.cl. Gracias, hasta pronto.